Esta segunda parte de las shapes la voy a basar un poco en ejemplos ya hechos y en que veamos cómo utilizar los parámetros de las shapes para conseguir efectos que buscamos, ¿no? Aquí si veis hay un chase de color en ambas partes, en los Robin LED y en los Mini Point, y con la gran diferencia de que los Robin LED son de RGB, son de mezcla, y los Mini Point son de rueda de color. Voy a elegir uno, el color que tenemos lo tenemos en una rueda, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos hecho esto? Pues vamos a ver un poco lo de las figuras, ¿no? ¿Cómo analizo una shape que se está reproduciendo? En principio voy a dar a Shape, voy a preguntarle por los playbacks y aquí en este Submaster tengo 3 que son las que se están manejando aquí. Las voy a llamar al editor y desde el editor analizamos, ¿no? Bien, pues los colores, tanto en los Robin LED, que son estos, como en los Mini Point, que son estos, son un efecto de chase 0. Entonces, en el primero, en los Robin LED, son una función front to step porque son RGB que van de verde a este violeta, que es el que más se parecía en escena al color de los Mini Point, que son de rueda y no se puede conseguir más cosas, ¿no? Vale, y aparte tienen un seno, un poco por darle algún efecto, pero el seno no es importante, ¿no? ¿Qué hemos hecho en los Mini Point, que son estos de aquí? Pues hemos aplicado un paso, porque lo que quiero hacer es un incremento brusco a la rueda de color. Lo hemos aplicado hacia abajo porque este color violeta está antes que el verde que hemos puesto de base, y con 10 pues hemos llegado al color, ¿no? Aquí hemos ido probando 10, 15 hasta que lo hemos conseguido dejar en el color. Realmente es un incremento en la rueda de color hacia arriba o hacia abajo para conseguir este color, ¿no? Volvemos a los Robin LED y aquí veis que aparecen 2 dando una vuelta o girando. Aparecen 2 porque aquí de mis 8 Robin LED le he dicho que lo hago en 4. Si tuviera un 0 solo tendría un LED dando vueltas. Bueno, como aquí había 2 he querido poner un 4 sin más, pero aparecen 2 por el 4, ¿no? ¿Qué ocurre en los Mini Point? Bajo a los Mini Point y lo que ocurre es que tengo aplicado el 6 y lo tengo aplicado cada 6. ¿Por qué? Para que me haga el mismo juego en estos 6 que en estos 6. Si aquí yo pusiera un 0, pues solo aparecería 1, que lo haría aquí, luego en este lado, luego en este lado. Voy a dejar un 6. Podría poner cada 3 y entonces ¿qué ocurriría? Pues que tendría un paso en cada uno de los grupitos de 3 que he hecho. Lo voy a volver a dejar a 6 y simplemente daros cuenta que tanto en uno como en otro este orden de los fixtures es importante. En este son todos lineales, que no hay mayor problema, y en este 24, 25, 26, 23, 22, 21 están desordenados, están seleccionados de fuera a adentro, clic, 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 y luego igual en el otro lado, para que me mantengan el orden de cómo quiero que se mueva el chase. Bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Voy a resetear todo esto, voy a quitar este de aquí y voy a sacar el siguiente ejemplo, que también es un ejemplo de color. Es un ejemplo de color y estáis viendo aquí un poco disco con colores aleatorios súper puros. A ver si consigo ponerlo ahí. Vale, ahí se ve, ¿no? Voy a traerlo al editor sin más. Shape, playbacks. Estoy reproduciendo estos y me los traigo al editor, Cal Editor, y voy a la pestaña de editor, ¿no? Entonces, igual que antes, tengo unas funciones aplicadas a los Robin LED y tengo otras funciones aplicadas a los DLX. Las funciones las he aplicado a los parámetros rojo, verde y azul. No son shapes de color mix, de color, son directamente a parámetros. Son funciones de flash metidas a los parámetros. La función es, la shape es copiada y es la misma, ¿no? El desfase es de 0, no me importa que lo hagan todos a la vez, ya os cuento por qué. Tienen una amplitud que me ha parecido correcta. Bien, a donde quiero ir a parar es a que todos tienen un gain
que es de velocidad con el ítem. Entonces cada uno de los ítems va a tener una velocidad diferente. De forma random, aquí he elegido una curva aleatoria y le estoy dando 80 puntos de valor. Si os dais cuenta, están en 0, todos están parados y la velocidad de aparecer o no aparecer de forma aleatoria se la doy con este game, ¿no? Rate ítem para todos los ítems, random y hasta 80 de velocidad. Bueno, pues esto lo que consigue es que cada uno de estos parámetros se active de forma aleatoria y lo que obtenemos son colores bastante puros y un poco caóticos. Vamos, un efecto muy disco. Vale, vamos a pasar a ver otro ejemplo que también es de color. Este es un poco más cuidado. Voy a sacar, lo estamos haciendo con los Robin LED, porque son los únicos que tienen order y necesito acercarme para verlo. Voy a ver si soy capaz de verlo. Entonces os cuento un poco. Estos tres tienen un efecto que está cambiando de blanco a azul sin más, que ahora lo vemos. Es el mismo efecto que tienen aplicados estos de aquí, pero estos de aquí lo tienen aplicado hacia el order. Ahora mismo lo abro, ¿no? Entonces nos damos cuenta que en unos van todos los LED juntos como si fueran un solo valor, pero en estos de aquí lo que tenemos es que la shape está jugando dentro del aparato, con las coronas del aparato, ¿no? Que se van encendiendo o apagando cambiando de color y depende de las coronas. Voy a traerlo al editor para que lo veamos. Voy a los playback, estamos reproduciendo estos, los llamo a editor y vengo a editor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos una paleta de un color a otro color, front to, en modo coseno, porque lo he elegido así. Lo tenemos con un desfase, ¿vale? Y uno, para estos primeros tres de arriba, no están teniendo en cuenta los orders, luego todos los LEDs se encienden y se apagan a la vez de cada fixture, y este es la misma función aplicada, pero sí tengo en cuenta los orders y lo fijo a cada 3 para que se repita en todos los focos igual, ¿no? Si yo aquí en lugar de 3 le pusiera 0 en todos, pues bueno, voy cambiando dentro, es diferente, pero casi no lo aprecio. Si pongo 6, pues estos dos y los dos siguientes harían el mismo juego, ¿no? Irían cambiando aquí, irían cambiando aquí. Lo dejo en 3, que es lo que se ve más claro. Es decir, cada uno de estos focos está jugando a la vez y del mismo modo. Mientras que los 3 de arriba lo que nos están haciendo es un efecto con todas sus coronas manteniendo el mismo color. Es simplemente un poco aclarar para qué está este parámetro de orders, y solamente funciona evidentemente cuando los focos tienen orders. Bien, voy a salir de aquí y vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿no? El siguiente ejemplo es un ejemplo que nos va a mostrar. Ahora sí que tengo que alejarme si quiero ver algo. El siguiente ejemplo es un ejemplo es un ejemplo de game también, de game de amplitud por ítem, ¿no? Entonces aquí tengo una función up-down básica, y lo que estamos haciendo es que estos dos parámetros, estos dos DLX centrales, tienen una mayor amplitud que los laterales. Vamos a recuperar la shape para analizarla un poco. Shape, playback es la forma más rápida, ¿no? La de los playback son estas dos, los llamo a editor y voy a la pestaña de editor. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo? Bueno, aparte de que tengo un zoom que cambia cada vez que llego al tope de la función y cambia en ese mismo momento porque están sincronizados de velocidad, lo que es la función up-down, que es la digna de analizar, bueno, pues tenemos una con un tamaño más o menos muy pequeñito, de 4, que es el tamaño que se aplica a estos bordes. Lo que le aplico es una desviación o un juego de tamaños por ítem a todos los focos
con una función fan1, que es una función simétrica de 15 puntos. Luego, si este tiene una amplitud de 4, este tiene una amplitud de 19, ¿no? Y lo hace en X porque ha aplicado un fan1. Si está en X, perdón, en una simetría al centro, ¿no? Si aquí aplicara una curva lineal, lo que tenemos es que este primero se movería 4 y el último se movería con una amplitud de 19, 15 más los 4, ¿no? Entonces, bueno, pues da igual que sea así o que sea, bueno, da igual, lo que buscábamos, ¿no? Yo me había con el fan1 porque me parecía un dibujo que se veía claro, ¿no? Pero incluso podríamos ponerle una función de random aleatoria y cada uno de ellos va a ir a la misma velocidad, acabando y empezando a la vez, pero con una amplitud diferente. Lo vamos a volver a dejar en, bueno, no lo vamos a dejar en ningún sitio, pasamos al siguiente ejemplo, ¿no? El siguiente ejemplo lo voy a traer directamente al editor. Shape, playbacks, este que se está reproduciendo, llamar al editor, pestaña de editor. Lo que tenemos es una paleta de seno. Está hecha para todos los DLX, o sea, para los que están con el decorado y para los que están con los actores. Entonces es un seno que se aplica al dimmer en forma que se llega hasta bajar con un pequeño desfase, ¿no? Y lo estoy aplicando cada tres elementos. Y tengo un orden concreto, no están del 1 al 6, sino 3, 2, 1, 4, 5 y 6, o sea, al centro, para que sea un efecto simétrico, vale. A lo que vamos es que tienen una velocidad de 80 y yo quiero que en 3 ciclos esa velocidad vaya aumentando pues hasta el 98%. Entonces en un ciclo se va a hacer al 80, en otro se va a hacer al 90 y en el otro al 98. Entonces si os dais cuenta, la velocidad no es la misma todo el rato. Entonces lo aparece más rápido y se consigue un poco más de dinamismo, o sea que sea un poco menos máquina, ¿no? Simplemente con el rate por ciclos, 3 ciclos. Le puedo decir un ciclo no puedo porque un ciclo no sería nada, perdón, le puedo decir 2 ciclos que es el mínimo, entonces uno lo haría al 80 y el otro lo haría al 98, uno al 80 y otro al 98. Y le podemos decir más 5, 4, a mí 3 me parecía un número ahí, bueno, pues porque me ha gustado más, ¿no? No... Si aquí, por ejemplo, en lugar de cada 3, lo quisiéramos hacer cada 6, pues tenemos el mismo efecto con su cambio de velocidad sincronizada. Si os dais cuenta, está sincronizado los actores con lo que es el decorado y ya está. O sea que luego también estos números cambian, ¿no? La forma ya no es simétrica, parece que empieza de un lado y acaba en el otro. Vale, veamos otro ejemplo. Bueno, vamos viendo, realmente hemos ido viendo todas las cositas, no order, sino nos quedaba un poco el juego de los game. Vamos a ver el siguiente ejemplo, reseteo el editor, elimino este grupito y aquí tengo uno que pone columpio. Entonces, bien, vamos a ver cómo está hecho. Voy a inclinar un poco la escena que se ve mejor. Y fijaros en estos mini point de atrás, ¿no? Veis que están haciendo una especie de columpio y no siempre tienen la misma amplitud, no siempre llegan a la misma altura, ¿no? Voy a traer el shape, como hemos hecho siempre, de los playbacks, es en este en el que estamos reproduciendo, me lo llevo al editor y lo traigo al editor, ¿no? Bueno, es un up-down en el parámetro de X, todos a la vez, perfectamente. ¿Y qué es lo que tienen? Pues tienen dos juegos. Tengo un juego que aumenta el tamaño del ciclo cada 4 ciclos, es decir, unas veces llegan hasta aquí, ahora en el siguiente ciclo aumentará un poco más y ha llegado hasta ahí, y así voy aumentando y aumentando, ¿no? En el siguiente, ¿veis? Otra vez menos, bueno, no sé muy bien cómo está el tema porque no estoy concentrada en la imagen, ¿no? Ahora menos, bueno, van aumentando y, perdón, es que va disminuyendo, ¿no? Le estoy aplicando a cada 4 ciclos de forma lineal una disminución de su amplitud, ¿no? Una disminución de
de la amplitud que está haciendo el ciclo. Entonces cada vez es más pequeño, se va parando, eso es. Y aparte, por ítem, lo que le estoy pidiendo de forma lineal es que me aumente la amplitud, de tal forma que el ítem 23 y el 27 van a tener la amplitud mucho más pequeña que el 22 y el 23 o que el 21 y el 29, porque sí que lo tengo cada 3 ítems. Entonces los últimos, este de aquí y este de aquí, tienen una amplitud más grande además que los primeros, de tal forma que hemos hecho una mezcla de amplitudes por ítem y por ciclos y conseguimos hacer una especie de sensación de columpio. Vale, vamos a sacar el siguiente, que lo que nos queda un poco, porque hemos visto las shapes. Hemos visto las shapes bueno, los game de tamaño por ítem, de velocidad por ítem, por ciclos, y nos quedaba un poco ver algunas muy particulares que tenemos para la posición. Llamo a editor, voy a editor, que tenemos, no sé qué he llamado al editor, a ver, estoy aquí, call to editor, que están dedicadas, unas que tenemos que están dedicadas a las primitivas de Pantil, a estas, y luego otras a la de color. Esta es la de Pantil, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Si veis, aquí tengo un círculo con bastante amplitud y lo tengo corregido en til. Lo tengo corregido en til, si el círculo tiene una amplitud de 52, lo he corregido 20 puntos en til. O sea, el til se está moviendo con una amplitud de 32, mientras que la X de 52. ¿Qué es lo que he conseguido? Pues simplemente lo que he conseguido es no manchar el decorado. Si yo aquí le digo que no quiero este gain, esto es lo que está haciendo un círculo con amplitud 52. Entonces, bueno, me mancha muchísimo. Yo vengo aquí y le pido una gain de forma, el que me mancha es el til de menos 20, entonces consigo que el círculo siga siendo grande, pero no manchar el decorado. Así de sencillo. Bueno, hay veces que no se consigue, ¿no? Pero muchas veces sí, puedo deformar en pal o puedo deformar el til, de tal forma que consigo un óvalo más que la función de un círculo, ¿no? Y se ve claro cuando lo quito la diferencia. O sea, la diferencia es que ahí lo mancho todo directamente. Vale. La siguiente que había preparado, un poco las preparo porque creo que lo vamos a ver más rápido, ¿no? Es una deformación del color. Entonces aquí veis que tengo, bueno, el mismo círculo de antes haciendo unos colores de rainbow que le he pedido, ¿no? Voy shape, playbacks, estos los llamo editor y vengo al editor. Aquí lo estamos viendo, pero esto se hace así para luego corregirlos, lo veremos en el siguiente vídeo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo? El círculo de antes, que ya no me preocupa más, y mira el círculo que no mancha porque lo tengo corregido con el til, y aquí lo que tengo es un rainbow en el color mix con un desfase, una amplitud. Hemos partido de una posición en blanco, con una amplitud de 100, luego estamos buscando un rainbow que pasa por todos los colores, pero yo aquí lo que he querido es potenciar el color azul. Entonces, ¿qué le digo? Quiero un rainbow de forma. Abro lo que me ofrece esto es de forma, y si os fijáis, la primera letra es CMY, cian, magenta, yellow. La segunda letra, blue, magenta y ámbar, otro sistema de color. Y la tercera letra es RGB. Vale, pues yo he elegido mi blue de mi sistema RGB y le he dicho que me quite 100 puntos a este cambio, es decir, el azul no se va a mover, va a estar siempre metido dentro, y lo que consigo es un dibujo mucho más azul, ¿no? Si aquí le quito este gain y le digo que no, pues tenemos lo que es el rainbow aplicado sin más. Entonces, ¿yo qué he hecho? Pues he potenciado los azules y he perdido un poco los amarillos, ¿no? Lo vuelvo a aplicar en el blue. Ahí está. Si en lugar del blue elijo el green, pues potencio los verdes. Si en lugar del green el red, pues potencio más estos colores cálidos, ¿no? ¿Qué ocurre incluso? Voy a soltar este ejemplo y voy a abrir ya el último que tenemos para el tema que nos ocupaba hoy, ¿no?
¿Qué ocurre incluso si hago esa deformación con 2? Voy a coger la shape, daros cuenta que estoy haciendo un cambio de color en magenta y estos focos son RGB, luego estoy moviendo 2 parámetros para conseguir este magenta. Voy a ir a la shape, como hemos hecho antes, playbacks, estos los llamo editor y editor. Entonces, bueno, lo que tengo aquí, aparte del círculo, que no le damos más vueltas, igual que antes tengo vengo aquí, tengo dos games. A ver, un momentito que me estoy haciendo un lío. Vale, los tengo para unos y para otros, es decir, los voy a explicar lo mismo, lo he aplicado en el decorado del fondo y lo he aplicado en los DLX, ¿no? En 6 DLX de la escena y en los del fondo. Y he aplicado lo mismo, un CMY seno sobre color mix con un desfase que me ha gustado y con una amplitud a tope para exagerar, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho en los dos? Les he metido un gain de forma sobre todos los elementos para potenciar el azul, porque no estoy quitando nada, y he añadido otro gain para potenciar el rojo. Entonces, si potencio el azul y potencio el rojo, ¿qué es lo que consigo? Azul y rojo, lo que consigo es este magenta, ¿no? Y lo he hecho en los dos. Cuando me lío analizando cosas en estas pantallas, yo puedo seleccionar, por ejemplo, estos, que son los del círculo, y puedo parar la shape. Perdona, eran los de decorado, y he parado la shape de color. Puedo coger este círculo y puedo parar el círculo. Y entonces aquí estoy analizando solamente la shape de color, ¿no? que se está moviendo, y ahí llego. Lo hago todo al 100 porque creo que se ve mejor en el simulador, pero por ejemplo este rojo en lugar de a 100 lo podía potenciar un poquito, solamente a 50, ¿no? Entonces empiezan a aparecer un poco ahí más amarillo ese blanco, tirando a... aparecen otros matices. Selecciono la primitiva que quiera y la doy a play para que se ponga a funcionar. En un momento dado también puedo pararlas donde la pilla. Si quiero ver si mancha, si no mancha, cómo ocurre, puedo parar y analizar hasta dónde llego en un momento, ¿no? Y una cosa es, le he dado a pausa. Una cosa es la pausa y otra cosa es el stop, que es el valor desde donde yo he partido a montar la shape, ¿no? Entonces, bueno, son controles que simplemente no se graban, pero nos ayudan a montar la escena, ¿no? Y ahora cojo aquí los del fondo, pues bueno, pues ya les puedo dar para que trabajen tan bien, ¿no? O ver lo que está ocurriendo.